Hola hermanos, muy buenos días a todos mis queridos hermanos y amigos de Pirge. Muy contento de poder compartir un nuevo mensaje, una reflexión de la palabra del Señor en este día domingo, en que no podemos estar presencial, pero queremos seguir compartiendo de la palabra. Muy contento de este nuevo día que el Señor nos ha dado y poder abrir su palabra. Es maravilloso poder sacar enseñanzas que nos ayudan en nuestro vivir, que nos permiten conocer más a nuestro Dios, conocer más de lo que Él quiere que nosotros podamos vivir, conocerlo a Él de la forma como Él quiere que nosotros vivamos la vida. Así que quiero orar para que comencemos y después vayamos a la palabra de Dios. Mi Señor, quiero darte gracias por este día, gracias porque nos permites abrir tu palabra. Tenemos esta maravillosa herramienta que es tu palabra, Señor, escrita. Y es maravilloso pensarlo de esa forma, de que tú dejaste esto para nosotros, dejaste esta enseñanza, este mensaje que ha perdurado, Señor, a través de la historia. Es maravilloso pensar que lo tenemos al acceso de nuestra mano, este libro, y ayúdenos a poder entenderlo cada día, poder estudiarlo, amarlo, Señor, apreciarlo y también poder aplicarlo a nuestro día a día. Gracias, mi Dios, por este día, por este tiempo que podemos compartir. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Quiero invitarles a que puedan, ahí donde están viendo este video, ir a sus Biblias, tener ahí a su mano la Biblia, ya sea en el celular o la Biblia de papel, pero quiero invitarles a que vayan al libro de Efesios. Estuvimos en el video anterior hablando sobre la armadura de Dios, sobre lo que significa el escudo. Ahí hablamos sobre ese texto que hablaba del escudo de la fe. Y hoy día nuevamente voy a hablar sobre una parte de esta armadura. Y es una parte que, por así decirlo, es la única parte de la armadura que nosotros la podemos tener de manera física. Porque, a ver, me explico, podemos hablar del casco, pero el casco no lo vemos. Hablamos de la coraza, quizás el cinto, el escudo de la fe, pero son cosas que uno no físicamente no tiene, ¿cierto? La salvación o el evangelio, el calzado del evangelio. Pero lo que vamos a ver hoy día es algo que nosotros podemos tener de manera física, tangible. Y lo que veremos hoy es la espada del espíritu. Eh, ¿Por qué me refiero a que es algo físico o algo tangible? Porque la espada es la comparación a lo que se hace con la palabra de Dios. La palabra es la espada que nosotros tenemos en esta armadura completa de nuestro cuerpo, en esta armadura que el Señor nos provee para que podamos utilizar y podamos combatir contra las hechanzas de este mundo y del enemigo. Miren, vayan en sus Biblias a Efesios 6, vamos a leer el versículo 17. Vamos a partir desde el 13 mejor, para que entremos en el contexto. Dice 6, Efesios 6, versículo 13. Dice, por tanto, tomad toda la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo, y habiendo acabado todo, estar firmes. Estad pues firmes, ceñidos vuestros lomos con la verdad, y vestidos con la coraza de justicia, y calzados los pies con el apresto del Evangelio de la paz. Sobre todo, tomad el escudo de la fe, con que podáis apagar todos los dardos de fuego del maligno, y tomad el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Ahí habla en el versículo 17, la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Yo no sé si nosotros podemos llegar a comprender o que nuestra mente, nuestras acciones puedan llegar a entender lo que significa que nosotros tengamos en nuestras manos la misma palabra de Dios. La palabra de Dios escrita, revelada, poder tenerla a nuestro alcance, poder tener distintas versiones
poder tenerla en nuestro idioma, poder tenerla como audio, poder estudiarla, poder leerla sin ningún problema en la calle. Yo no sé si nosotros podemos llegar a entender el valor que tiene este libro, que es la palabra de Dios. Porque es un libro increíble, o sea, es el libro así históricamente el más vendido que ha existido en el mundo. Es el libro que han tratado de destruir muchas veces a lo largo de la historia y no se ha podido. Es un libro que ha permanecido y a veces se estuvo oculto, pero ha permanecido a lo largo de la historia. Nunca ha habido un libro que haya tantas copias en la antigüedad como es la escritura. Por lo tanto, yo no sé si nosotros entendemos y nos damos cuenta de lo que es la palabra de Dios, de lo que es tener la palabra de Dios, del valor que significa tener sus palabras, lo que Él quiere que nosotros sepamos. Nosotros no vemos de esa forma la Biblia, la vemos como un libro más, un libro difícil, a veces un libro misterioso, pero no lo vemos como que realmente es Dios hablándonos a nosotros. Si nosotros tuviéramos quizás un recuerdo de alguien a quien apreciamos mucho, no sé, una foto, un video, quizás lo veríamos más, pero tener la palabra de Dios a veces simplemente la tenemos como un libro más, un libro que está guardado, que lo sacamos los domingos, pero que no le dedicamos el tiempo para estudiar y para apreciar. Quiero contarle algunas características de la palabra de Dios. La palabra de Dios es la autoridad en nuestra vida y en este mundo. Es la autoridad. Hay un versículo que está en Isaías 1:2, dice: oíd cielos y dad oído tierra, porque Jehová ha hablado. Y cuando Jehová habla, cuando Dios habla, vale la pena que todos escuchen. Ellos todos deben escuchar porque Él tiene la autoridad. Piensen que con su palabra el Señor creó este mundo, creó todo lo que nosotros vemos, simplemente con su palabra. Por lo tanto, la palabra es la autoridad. La palabra también es suficiente, no necesitamos más. Muchos buscan más revelaciones, más sueños, más pensamientos, ideas, pero la verdad es que la palabra de Dios está completa y es suficiente. Según de Timoteo 3, 15 y 17 dice: es suficiente para hacerte sabio para la salvación, es suficiente para hacerte perfecto, enteramente, suficiente para ser perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. No se necesita más. Con la palabra de Dios es suficiente. La palabra de Dios también es eficaz, es precisa, certera. Isaías también dice: así será mi palabra que sale de mi boca, no regresará a mí vacía, sino que hará lo que yo quiero. La palabra de Dios es eficaz, también es completa, es inerrante, o sea, no tiene error. Proverbios 30 dice: toda la palabra de Dios es limpia, no tiene error, no tiene mentira, es completa, es divina, es la fuente de toda verdad, es la fuente de toda felicidad. La palabra de Dios es todo lo que nosotros necesitamos y es lo más valioso que nosotros podemos llegar a tener. Hay muchas características que la palabra de Dios describe, la palabra de Dios justamente, que describe a la Biblia. Podemos hablar de ella horas y horas, de lo maravilloso que es. Y podemos incluso nosotros saber esto, ¿no? Si es maravillosa la palabra de Dios. Pero, la verdad, ¿nosotros aplicamos esta palabra de Dios a nuestra vida? ¿La anhelamos? ¿La estudiamos? Miren la comparación que se hace aquí en Efesios. Se compara la palabra de Dios con una espada. Y hemos visto todas estas partes, hemos visto una parte, que fue el escudo, pero la parte de ahora, que es como salía generalmente un soldado, con un escudo en un brazo y con una espada en otro brazo. Así salían a la batalla. Es difícil pensar en un soldado sin una espada. Es difícil imaginárselo de esa forma.
Y la armadura uno puede pensar que es partes quizás más defensivas que uno puede tener. Un casco que lo protege, un escudo, un yelmo, una coraza. Son partes defensivas, pero la espada es una de esas partes de la armadura en que es ofensiva, donde yo puedo atacar. Donde si yo voy al combate me defiendo, pero también ataco con la espada. Y es maravillosa ese pensamiento, esa descripción de que yo tengo una armadura que el Señor me provee del Espíritu y tengo una parte que es precisa, es certera y es para yo poder defenderme. Cuando, no sé si se acuerdan, en el video anterior yo les decía que el escudo hay dos tipos de escudo, donde hay un escudo que utilizaban en ese tiempo los soldados romanos, que Pablo está pensando en los soldados romanos al describir esto, que era un escudo pequeño, un escudo transportable, más redondo quizás para poder moverse y con facilidad. Pero también había un escudo grande, que es el que describe acá en este texto. Y aquí también habían dos tipos de espada que ocupaban los soldados. Hay una espada larga, una espada más bien pesada, pero también ellos ocupaban una espada más pequeña, más corta, una especie de daga, por así decirlo, que permitía guardarla y poder sacarla y quizás hacer movimientos más certeros. Y es justamente a esto lo que se refiere Pablo acá al describir esta palabra. La palabra que ocupa con respecto a la espada viene de una palabra que se dice machara, que es como una espada corta de más o menos 30 centímetros, como una daga que transportaban los soldados. Entonces ellos se desplazaban a pie, podían tener esta espada a la mano, podían moverse sin ningún problema y la llevaban en el cinturón en una funda. Entonces era como estaba al alcance de la mano. La otra era una espada más difícil, una espada larga, grande. Era muy difícil manipularla, generalmente se necesitaban las dos manos para levantar la otra espada más grande. Por lo tanto, esta es la espada que se refiere Pablo acá. Y fíjense que esta espada, esta daga, tiene un apellido, que si ustedes ven el versículo 17 dice la espada del Espíritu. No es simplemente ocupen la espada que es la palabra de Dios, no, dice que es la espada del Espíritu. Después dice que es la palabra de Dios, porque le da la característica de la naturaleza de lo que es la Biblia, de la naturaleza de lo que es la Escritura. Es algo espiritual, es un arma espiritual, usada para luchar contra enemigos espirituales. Para eso es esta espada. Es una espada con una característica espiritual que nosotros la podemos usar para luchar contra nuestros enemigos espirituales. No es una espada humana creada por nosotros. Quizás tú has ido alguna vez a una librería y has visto libros también, así como la Biblia es un libro. Has visto quizás un libro que diga 10 formas de ser feliz. 10 formas de vencer la depresión. 10 formas de salir de tus problemas económicos. 10 formas de llevar un matrimonio feliz. Y son fórmulas que te dan los humanos, que te lo puede dar un psicólogo, que te lo puede dar una persona que ha estudiado, un sociólogo, etc. Y te dan fórmulas. Y es una especie de espada humana. Pero la espada que está hablando acá la Escritura es una espada espiritual. Una espada que no te va a dar una fórmula donde te va a decir los humanos han dicho esto. No, sino que la fórmula o el secreto de esta espada es que es espiritual. Viene directamente de Dios. Es directamente del Padre. Su origen es divino. Nosotros tenemos un origen humano. Lo que nosotros podamos escribir es humano. Pero la Biblia tiene un origen divino. Un origen directamente de Dios. Y eso es maravilloso pensar. Es maravilloso pensar eso, que es el origen de la palabra es divino. Por lo tanto, por algo es espiritual. Quiero leerles solamente un texto. Segunda de Pedro 2, 21 dice: porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados o movidos por el Espíritu Santo. ¿Se dan cuenta? Dice, nunca la profecía, o sea, esta escritura,
fue traída por voluntad humana. No es que se le ocurra a una persona, voy a escribir, No, sino que los santos hombres de Dios, los escritores de la Biblia, hablaron siendo inspirados o movidos por el Espíritu Santo. Fíjense que el origen es el Espíritu Santo moviendo a estos hombres que escribieron, inspirados. Ellos escribieron la palabra inspirada netamente por Dios. El Espíritu Santo es quien nos entrega esta espada. Qué maravilloso pensar eso. El Espíritu Santo nos entrega esta espada, parte de esta armadura. Por lo tanto, si nos entregan una espada, si nos entregan algo, ¿qué es lo que debería hacer un soldado? Imagínense un soldado que va a la guerra y le pasan una espada. En un momento, ya toma, tienes que defender a tu nación. Tienes que defenderte tú mismo también. ¿Y qué pasa si el soldado no sabe ocupar la espada? ¿Qué pasa si no sabe guardar la espada? ¿Qué pasa si no sabe cuándo sacarla? ¿En qué momento? Se la pueden quitar, se la pueden robar, la pueden manipular, malinterpretar. Entonces, tú tienes una espada en tu mano, una espada entregada por el Espíritu. Ahora ¿tú sabes usar esa espada? ¿Sabemos cuándo sacarla, cuándo no sacarla? ¿Sabemos cómo buscar en ella? ¿En qué parte? ¿Cuál es el filo? ¿Con cuál parte uno agarra esta espada? ¿Cómo se guarda? Hay que aprender a usar la espada que nosotros tenemos, porque es nuestra herramienta para defendernos y también para atacar. Tiene dos usos principalmente la espada: un uso defensivo y un uso ofensivo. ¿Cómo yo me defiendo con la espada? Yo me defiendo cuando el enemigo me ataca, quizás en mi mente con pensamiento, y yo me defiendo de esa forma ocupando la palabra de Dios. No sé si se acuerdan cuando el enemigo fue a tentar al Señor. Él le ocupó versículos y lo malinterpretó. Y el Señor, ¿cómo se defendió? Usando esta espada, defensivamente. Y le aplicó y le dijo versículos, pero interpretados correctamente, ¿cierto? De esa forma yo me puedo defender, yo puedo defenderme de lo que el mundo diga, de sus filosofías, me puedo defender de lo que digan otros, me puedo defender de lo que yo creo o pienso acerca de Dios o de mí mismo. Yo me defiendo a través de lo que es correcto, de la palabra de Dios. ¿Cómo ocupas la espada cuando estás triste, por ejemplo? ¿Qué versículos se te vienen a la mente cuando estás triste, cuando estás preocupado, cuando tienes dudas, cuando estás desanimado, cuando tienes luchas sexuales, cuando sientes envidia, enojo? ¿Cómo lo ocupas ahí prácticamente? ¿Tienes algunos versículos, textos claves que te ayuden? ¿O no sabes cómo buscar? ¿Qué voy a leer? Nosotros deberíamos aprender a usar nuestra palabra, esta palabra de Dios, que es una herramienta de origen divino dada para cada uno de nosotros. Por lo tanto, un consejo quizás: busca, averigua, pide consejo, lee, pregúntale a alguien: oye, ¿qué versículo yo puedo ocupar cuando me siento así? Cuando tengo dudas, hay un texto que habla acerca de dudar, acerca del enojo, acerca del matrimonio, acerca de los hijos. La palabra de Dios habla de todo lo que nosotros necesitamos para nuestra vida. Esa es de forma defensiva, donde yo me voy a defender a través del texto, de los versículos que yo puedo ahí usar y puedo aprender. Pero también yo puedo ocupar esta espada de manera ofensiva. Yo me defiendo con la espada, pero también puedo atacar. Cuando tú, por ejemplo, atacas con la espada, cuando yo voy a sacarla y voy a atacar a estos enemigos espirituales. Cuando tú llevas el evangelio a una persona, cuando tú estás evangelizando y le hablas de Dios y le muestras: mira, aquí dice que Dios te ama, aquí dice que Jesús murió por ti, aquí dice que hay perdón, aquí dice que tienes que arrepentirte de tus pecados. Yo lo estoy usando de manera ofensiva porque estoy yendo contra todas estas huestes espirituales de maldad que quizás están ahí en la mente o con una persona a quien yo le estoy hablando del evangelio. Cuando yo le hablo el evangelio a un alma que no conoce al Señor, yo ocupo la espada de manera ofensiva, y nosotros debemos sacar la espada, no dejarla guardada. Nosotros tenemos esta maravillosa herramienta para poder atacar
y poder ayudar y liberar a esas personas que no tienen esa espada, que no tienen esta armadura. Nosotros estamos protegidos completamente por Dios con una armadura maravillosa. Por lo tanto, tenemos que ir a rescatar a los que no están protegidos con esta armadura. No sé si se entiende. Tienes, en resumen, tienes un libro que puede ser que parezca cualquier otro libro en una librería. Pero este libro tiene un origen divino, es del Espíritu, la espada del Espíritu. Tiene un origen divino que es de Dios. Por lo tanto, al ser divino, tiene características. La autoridad es suficiente, no tiene errores, es veraz, es claro, etc. Y también tiene usos. Tiene un uso ofensivo y un uso defensivo. Yo me defiendo a través de esta palabra, me defiendo del enemigo, me defiendo del mundo. Debemos aprender a usarla de manera defensiva y también puedo ocuparla de manera ofensiva. Atacando. ¿A quién? Atacando para poder ayudar y liberar a las personas que están quizás cautivas bajo ahí el dominio del enemigo en sus pecados, y nosotros necesitamos también liberarlos a ellos. Así que, hermanos, esto quería compartirles el día de hoy. Quería animarles a valorar lo que ustedes tienen ahí en sus manos, lo que están leyendo, y también desafiarlos a aprender a usar la palabra, a aprender a leerla, a meditar en ella, a memorizar la palabra, porque realmente es un arma que nosotros tenemos muy valiosa, pero que necesitamos usar. No nos podemos defender a través de otros o que otros nos defiendan, sino que cada uno tiene una lucha particular, cada uno tiene luchas con el pecado, cada uno está viviendo una situación precisa y tenemos que usar lo que Dios nos ha dado para poder vivir en este mundo como Él le agrada. Así que mis hermanos, usen bien la palabra de verdad. Eso es lo que dice 2 Timoteo, usa bien la palabra de verdad, usémosla de manera correcta. Que tengan una muy linda semana. Quiero terminar orando y para que ya también quizás ustedes puedan seguir leyendo. Lean ahí, lo invito a leer todo Efesios capítulo 6 y seguir aprendiendo y buscando en la palabra textos que les puedan ayudar en las cosas que uno está viviendo. Así que oremos. Padre amado, quiero darte gracias por poder abrir tu palabra, poder leer quizás un texto, un versículo, pero que podemos sacar muchas cosas maravillosas de ella. Podemos aprender, podemos estudiarla, y la idea es que podamos aplicarlo, señores, poder aplicarlo en nuestra vida, a cambiar las cosas que no estamos haciendo bien, a poder valorar lo que tú has hecho por nosotros, valorar el sacrificio, valorar el acceso que tú nos has dado a ti por medio de Cristo, y a utilizar esta herramienta maravillosa como es la palabra que está ahí al alcance de nuestra mano. Te pedimos que el Espíritu Santo nos ponga un peso cuando nos estamos leyendo tu palabra, cuando nos estamos meditando en ella, cuando nos estamos atacando también de manera ofensiva a otros para poder ayudarlos a salir de la situación donde están. Y también cuando no nos estamos defendiendo y estamos dejando simplemente que el enemigo gane esta batalla. Le pido por mis hermanos, por todos los que están escuchando este video. Bendice sus semanas, sus familias, en el nombre de Jesús. Amén. Mis hermanos y amigos, que tengan una muy linda semana. Estamos viéndonos y cualquier cosa pueden escribirnos, pueden ahí decirnos si necesitan ayuda, si quieren aprender más, si necesitan saber dónde partir a leer la Biblia, qué cosas leer. Así que nos pueden preguntar. Muchas bendiciones para cada uno de ustedes. Chao, chao.